Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo muchos años he participado siendo público y congresista. Le felicito a la experiencia que tiene este archivo, porque no solamente es la riqueza que ya posee en sus fondos documentales, sino también el crear esta alianza de difusión, que yo creo que es verdaderamente lo más importante. Bueno, empiezo simplemente diciéndoles que a mí me hubiera encantado, cuando yo empecé con esto de la expedición de la vacuna, poder tener el portal Pares para no tener que haber hecho casi una vuelta al mundo intentando reconstruir la expedición. Inicio con este título que es muy rebimbombante, pero que cuando estuve hablando con Manuel, cuando estuvimos preparando esto en el verano, yo le dije que uno de los temas que sería bonito es ver lo que es la figura de los niños, el papel que juegan los niños en esta propagación de la vacuna. Y a ello vamos. Lo primero que tengo que decir es que la ruta de la expedición, de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, es una vuelta al mundo. Inicia en el puerto de La Coruña el día 30 de noviembre de 1803 y esta vuelta al mundo va a ir por muchísimos sitios. Primero, incluso estrenan caminos, o sea, por ejemplo, el camino de Quito, el Real Camino de Malbucho, que se llama, que comunica la sierra con la costa, lo estrena la expedición para poderse comunicar más rápido. Las latitudes, pues en Durango, por ejemplo, al norte de la Nueva España y al sur el archipiélago de Chiloé. En altitudes, pues desde el nivel del mar de todos los puertos hasta el Alto de la Paz. Quien ha estado en el Alto de la Paz sabe las complicaciones que tiene vivir en ese ecosistema. Las dimensiones cronológicas que empezaba contándoselo, me iba a ir a mi ritmo y prefiero ir a las diapositivas para no gastar más tiempo del necesario. Es desde el 30 de noviembre de 1803 hasta la fecha de la muerte de Salvani. Salvani, por decirlo de alguna manera, muere en ese intento y fallece en la ciudad de Cochabamba, en la actual Bolivia, el 21 de julio de 1810. La dimensión sanitaria de la expedición pues, no hubiera sido posible sin el descubrimiento de la vacuna. El descubrimiento de la vacuna es en 1896, la publicación de los resultados es en el 98 y las noticias del descubrimiento a España llegan el 21 de marzo de 1799. Ese 21 de marzo de 1799 hay una publicación muy interesante que se ha estudiado poco sobre ella, que es el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos. Esto es una publicación periódica que monta Godoy para formar a todos los territorios hispanos en todo el mundo, porque tengan en cuenta que la corona abarcaba todo el mundo en aquel momento y obliga a que se suscriban todos los párrocos de todas las parroquias españolas de todos los territorios hispanos, con lo que eso supone. Primero, como decía el compañero anterior a mí, de propaganda y segundo, de formación. Esto por sí mismo no hubiera generado una expedición. ¿Quién genera la expedición? La expedición la generan las noticias que llegan a la mesa del rey, como también hablaba otro de los compañeros, de esos estados de policía que se mandan sistemáticamente. Pues en uno de estos estados de policía normalmente se decía la población está bien y mantiene el estado de policía, de ahí el concepto. Aquí lo que llegan son unas dramáticas noticias de la situación de una epidemia general de viruelas en Nueva Granada. Eso llega en la Navidad de 1802. La corona española está muy sensibilizada porque ha perdido miembros de la corona española. De hecho, por ejemplo, Luis I, que fue del paso de Felipe V, del primer reinado al segundo reinado, hubo en el año 1724 un pequeño tiempo donde reinó Luis I, que falleció de viruela. ¿Qué pasa con esto? Pues que se ve inmediatamente la necesidad de frenar esa expedición. ¿Cómo? Flores, que es un protomédico del rey, que es guatemalteco y conoce la realidad ilustrada, decide hacer una real expedición, al igual que las expediciones ilustradas que se habían generado en época de Carlos III y Carlos IV. Entonces, esta va a ser una expedición ilustrada más.
¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es todo lo que sería la infraestructura del mantenimiento de la vacuna, porque igual que estamos viendo aquí que ahora Pfizer necesita unas neveras a tantos grados centígrados con una elaboración muy determinada y demás, pues aquello pasaba exactamente lo mismo. Hubo que obedecer todo lo que sería el planteamiento de esta planificación. Quien planifica son los médicos de cámara de Carlos IV, quien planifica es la Real Academia de Medicina de Madrid y quien planifica es la Junta de Médicos de Indias, que serán los protomédicos de Indias que también hemos comentado antes. Entonces, en lo que sería durante toda la primavera del año 1803 hay multitud de encuentros en el Consejo de Indias para planificar esto. Finalmente se elige como director a Francisco Javier Balmis y Berenguer y lo que tiene como objetivo es mandar la expedición a todos los territorios hispanos en ultramar. Este envío de la expedición se verifica en lo que se llama la circular tipo del 1 de septiembre de 1803, donde en el Archivo General de Indias se guardan todas las copias de todos los territorios a los que se manda. Entonces, ahí se ve perfectamente cómo es una expedición de unas dimensiones humanitarias increíbles. Más allá de 500.000 de personas de todas las edades son vacunadas. Indistintamente se vacuna a hombres y mujeres, abarca a todos los grupos sociales. Esto es otra de las cosas que creo que Manuel ha dicho en su primera presentación. Las viruelas no entraban solamente en casa de los pobres, sino que entraban en todas las casas. Y, igual que cualquier enfermedad epidémica, no solo nos tenemos que vacunar nosotros, sino que tenemos que vacunar a todo el mundo, porque si no, en cualquier lugar del mundo donde quede vivo esos virus, pues van a terminar afectándonos a nosotros al cabo del tiempo. Que estábamos diciendo también que muchas de estas series habían estado vigentes durante 300 años. Si no se les pone límite, pues claro, van a estar toda la vida, van a convivir como un elemento más de nuestro ecosistema. Y luego, donde se va a poner el foco, preferiblemente de esta expedición, es en los niños. ¿Qué objetivos tiene la expedición? 3. Propagar la vacuna a la mayor cantidad de territorio posible y el objetivo es llevar el fluido fresco, que no genere falsa vacuna. 2. Instruir a los médicos locales, porque claro, Balmis y la expedición eran unos poquitos. Si yo no dejo allí unos médicos locales que se encarguen y se responsabilicen de esa actividad, difícilmente se va a tener el tercer elemento, la tercera pata de esto, que es la perpetuación de la vacuna. No solamente había que propagar, sino que había que perpetuar. ¿Cómo se perpetúa? Con la creación de juntas de vacuna. En todos los pueblos, de todos los territorios por los que pasa, se crean juntas de vacuna que tienen como objetivo el mantenimiento del fluido. Los miembros de la expedición, no me voy a dilatar, ahí solo se los he puesto para que sepan que me lo sé. ¿Y por qué he utilizado la palabra de héroes encadenados? Pues porque de lo que se está hablando aquí es de una cadena profiláctica. O sea, nosotros lo que necesitamos es generar una sucesión de vacunas de 9 en 9 días que me sirvan para perpetuar el fluido fresco. Tengan en cuenta el gasto que supone una expedición, que yo flete un barco desde el puerto de La Coruña, va a llegar y va a ir en modo de pasos de un territorio a otro. Cualquier cosa que hubiera estado mal planificada directamente hubiera traído al traste con cualquier camino. Y de hecho, ya había habido antes de Balmis unos intentos de llevar el fluido fresco, por ejemplo, a Bogotá, porque era verdaderamente el esfuerzo. Y hubo 2 proyectos, uno en el que el médico fallece por el camino, era una posibilidad, 2 en el que el fluido llega totalmente desvirtuado, porque claro, habían pensado que lo mejor para proteger ese fluido era envolverlo en tafetán negro, lacrarlo con lacre alrededor, entonces ese fluido llegó totalmente podrido después de haber pasado todo el calor del Ecuador. Por lo tanto, 2 fracasos.
¿Por qué se utilizan niños? El niño se utiliza porque no hay neveras, es decir, yo lo que llevo es el virus que se va madurando de 9 en 9 días y el virus directamente está ahí, conservado. Estos niños son reclutados porque están al servicio de la corona. En época de Carlos III, fundamentalmente, se hacen unas pragmáticas importantes para la importancia que tienen para el Estado los expósitos. Y, por lo tanto, aquí tengan en cuenta que se va a utilizar solamente en niños que conozcamos nombres, apellidos, filiaciones, edades. Desde Madrid a La Coruña son 6 expósitos madrileños, de los que a la vuelta va a fallecer uno en la ciudad de Lugo. Desde La Coruña a México, por el Atlántico van a ir 21 expósitos galleguitos, lo que se llaman los galleguitos, y luego el hijo de la rectora, que ese va a ser útil también en la cadena profiláctica. Y en la tercera gran bloque de niños va a salir de México con rumbo a Manila por el Pacífico, 26 mexicanos, más el niño de la rectora, o sea, 25 mexicanos más el niño de la rectora, pero recuerden que como ya le hemos vacunado en la primera ruta, ya es inútil para la segunda. Por lo tanto, ¿qué características tienen que tener estos niños? Todo está marcado en la circular tipo del 1 de septiembre de 1803. Expósitos donde los haya y precediendo del consentimiento de los padres si los hubiera conocidos. Esto es fundamental porque Balmis sistemáticamente se va a quejar de que no le llegan niños. Se tienen que franquear directamente al director de la expedición, que es el que los selecciona, y luego con el compromiso de que van a ser bien tratados, mantenidos y educados. Y de hecho son bien tratados, mantenidos y educados, nada más que se les pasa del Hospicio de La Coruña al Hospicio de la Ciudad de México. Y en el Hospicio de la Ciudad de México, además, son reconocidos como un privilegio el haber podido llevar la vacuna a ultramar. En una carta de Balmis al ministro de Gracia y Justicia dice que se escojan previniéndoles que sean de edad de 8 a 10 años y que no hayan padecido las viruelas, porque si yo vacuno a un niño que ya ha padecido las viruelas, no genera los virus frescos. Entonces, directamente se rompe nuevamente la cadena profiláctica. La realidad que hay es que cada vez hay menos niños para poder garantizar este éxito, porque como también ha dicho muy bien Josefa, el problema es que cuando llega Balmis América, en la mayor cantidad de los territorios, la vacuna ya ha llegado, pues por lo que yo llamo como francotiradores, es decir, personas simpatizantes, entusiasmadas por la vacuna, que van a una isla de Saint Thomas, por ejemplo, vacuno a 2 niñas esclavas negritas y me las llevo vacunadas a Cuba. Eso, por ejemplo, es un caso. Entonces, todas estas personas ya han introducido la vacuna con anterioridad. ¿Esto qué pasa? Que lo que va a hacer es que no haya garantía de que estén las personas sin haber pasado la vacuna. Y otra de las cosas en este criterio de selección de los niños es que Balmis se da cuenta, después de haber aguantado a los 6 expósitos en el camino desde Madrid a La Coruña, se da cuenta que necesita una mujer que organice los niños, es decir, que los cuide, que los lave, que los mande callar, es decir, que los organice. Esta persona no estaba planificada en la expedición no cuenta con una mujer, pero es una necesidad la figura femenina para el mantenimiento de los niños. Se coge a la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña y esta señora es la que se va a encargar, como dice Balmis, con celo materno, de cuidar de ellos. ¿Qué supondría o qué hubiera hecho el fracaso? ¿Qué supone fracasar? Pues lo primero, un fracaso sería por la mala elección de los niños, que esta cadena profiláctica se hubiera roto. Por constitución, porque fueran enfermizos, ojo, porque no pudieran soportar el viaje. Los viajes ahora pues son muy cómodos. Yo he venido de México el lunes pasado y claro, las 12 horas de ida y las 10 de vuelta pues son aburridísimas. Imagínense en un barco solamente personas mayores, niños pequeños que encima no se podían mover, en proa tenían a los vacunados
y los que no estaban vacunados estaban en otro sitio, claro, porque yo no puedo estar contagiando a cualquiera. Estos niños tenían que estarse quietos para que el grano no se rompiera, es decir, esto llevaba mucho, por decirlo de alguna manera, mucha infraestructura de control. ¿Y por qué no puedan transmitir la vacuna? Es decir, porque hayan sufrido las viruelas naturales previas o porque hayan sufrido la variolización, que también era la utilización no de vacuna, que sería el virus atenuado de la viruela, sino de la viruela natural misma, o que hubieran sufrido la vacunación. Por lo tanto, hace falta una observación bastante importante. La procedencia de los niños, en su mayoría son expósitos, pero no siempre. Es decir, por ejemplo, en América del Norte, para reclutarlos del Pacífico, hay padres, algunos desconocidos, otros niños abandonados de padres conocidos. El ejemplo que les comentaba yo de las esclavas negras pequeñitas, que están al servicio, que van como de damas de compañía de las niñas de una señora que se llama Bustamante. Se utiliza el tamborcito del Regimiento de Cuba para llevar la vacuna desde Cuba a Veracruz, por ejemplo. Son prestados por parte de los padres a cambio de un reconocimiento social. Tengan en cuenta que, por ejemplo, todos los obispos de las ciudades, Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, los obispos les ponían de punta en blanco, monísimos, van vestidos uniformados. Ustedes imagínense de una familia de padres pobres donde les cuesta trabajo comer. La singularización o el etiquetado, el prestigio que te coge esto, pues es muy importante. En algunos casos, a cambio del vil dinero, es decir, a los padres se les da 150 pesos en el norte de México para que dejen a algunos niños, porque hay que reclutar como sea los 25. Esta expedición no la reconocemos ahora, pero ya tuvo el reconocimiento en su momento. Edward Jenner, en el año 1806, dice: no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía más noble y tan extensa como esta. Y Humboldt, que es otro de los grandes vividores en los dos conceptos del mundo hispano, en su ensayo político sobre la Nueva España dice: don Antonio Balmis, fíjense que le pone el nombre del sobrino, don Antonio Balmis, médico jefe de esta expedición, visitó Puerto Rico, la isla de Cuba, el Reino de México y las Filipinas. La llegada de Balmis facilitó infinito la propagación de este benéfico preservativo. Así, este viaje de Balmis será para siempre memorable en los anales de la historia. El reconocimiento. Y a modo de conclusión, simplemente decirles que la cantidad de niños es incierto, porque cada vez que yo cambio de un pueblo tengo que llevarme niños. Recuerden que siempre los niños iban por duplicado por si acaso uno faltaba, o sea, políticas de reaseguro. En todas las poblaciones yo mando los niños. Cuando hay poca distancia no pasa nada, el niño regresa, pero cuando la distancia es muy grande, por ejemplo, desde Caracas a Puerto Rico o desde Puerto Rico a Caracas, es decir, ahí hay dificultad para devolver los niños. Entonces, como generalmente son niños expósitos, pasan de una institución de inclusa a otra institución de inclusa. La financiación de los niños corre a cargo de la Real Hacienda. Eso es una inversión que hace el Estado español muy considerable. Y recuerden que solamente se saben, como dato, de 7 a 8 reales por niño de Madrid a La Coruña y la vuelta. Y luego, cumplidos los servicios, los niños quedaban radicados en destino. Y la memoria de estos niños se ha quedado mantenida a lo largo del tiempo. O sea, yo recuerdo, de hecho mantengo por WhatsApp contacto con un señor que a mí me escribió hace muchísimos años, donde me escribió y me dijo que él era un transnieto de uno de los galleguitos. Entonces, ahora mismo esa familia vive en Monterrey, México, y directamente este señor un obispo de Monterrey le había adoptado a uno de estos galleguitos. Estos niños entraron a formar parte de lo que sería el grupo
de niños expósitos que estaban en todas las inclusas de todas las ciudades españolas. Y con esto, simplemente, muchísimas gracias. Yo le quería preguntar a Susana, ¿por qué todos los niños que salen de aquí de España son niños? No hay niñas, ¿no? Por ejemplo, ¿venía alguna instrucción en esas instrucciones que has presentado sobre el sexo que tenían que tener los niños? Me llama la atención, ¿no? Porque también habría muchas niñas expósitas, ¿no? Sí. Lo que pasa que, a ver, la niña no está en el circuito de tanta movilidad ni de tanta facilidad. Eso por un lado. Por otro lado, las niñas eran utilizadas. A ver, todos estos, yo es que no he podido empezar desde el principio, pero todos estos niños no existen en una institución, sino que los niños están vinculados a la institución, pero generalmente están delegados en familias. Es decir, tú tienes la lista de inclusa, pero luego después tú los tienes aún en un pueblo, yo qué sé, en Bustarviejo, en no sé dónde, en Cabanillas, en Getafe, y esos niños están derivados a familias. Los niños son más fáciles de dejar, entre comillas, que las niñas, pues porque formaban parte de lo que es una economía más doméstica, ¿vale? Entonces, lo que solamente están cogidos son niños. Y luego también hay que reconocer que las inclusas hay de niños y de niñas. Esa es otra. Entonces, en Balmis, donde fue a reclutar niños, bueno, que no lo hizo él, lo hizo un delegado del obispo de Santiago de Compostela, donde fue a reclutar los niños fue en estos lugares, en inclusas masculinas. Allí. Javier, voy para allá. Sí, si sabías si en algún momento durante la Guerra de la Independencia o de los movimientos de emancipación americanos hubo afectación económicamente o en algún momento, vamos, simplemente. Sí. A ver, cuando se crean estas juntas, que tampoco he podido llegar al final, cuando se crean estas juntas de vacuna, lo que pasa es que se crea la junta de vacuna y tienen como obligación crear varios documentos. Uno serían los estadillos de vacunación, que de 9 en 9 días generan el estadillo de vacunación para vacunar a la siguiente toma, por decirlo de alguna manera, del siguiente 9 días, de los siguientes 9 días, e ir a buscar a los niños de qué sitio los han vacunado, en qué calle, quiénes son sus padres. Estadillos de vacunación. Otra cosa que también se obliga a estas juntas de vacuna es que mantengan el fluido fresco. Y hay informes importantes de ver por qué el fluido se ha perdido o por qué no había niños, y hay unos informes de por qué. Y otra cosa importantísima que se crea, que hacen estas juntas de vacunación, es la formación de médicos. Formación de médicos que se encargan de las vacunaciones. O sea, mando la vacuna, pero mando también al médico que pone la vacuna. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a crear una urdimbre sanitaria que en la época de la independencia va a generar una urdimbre política. Yo solamente he investigado algunos territorios, porque claro, América es muy grande y el planteamiento que tiene México, por ejemplo, no es el mismo planteamiento que tiene pues, Colombia o que tiene Caracas, no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en lo que sería la Capitanía General de Panamá, de Caracas y Quito, ahí, por ejemplo, es sistemático el uso o la utilización del médico como elemento de propaganda independentista. Y son personas, a ver, no es que sean médicos los más independientes o los más guerreros, no. Es que el médico tiene esa herramienta de comunicación y de información que son las juntas de vacuna. Y claro, esas juntas de vacuna están carteando. Al mismo tiempo que te digo, he vacunado a 25 y tengo 4 niños que están malitos o he tenido tal problema de falsa vacuna, te voy a decir
aquí se ha levantado fulanito, tengo un grupo de indios sublevado o lo que sea. Entonces sí que participan, sí que participan.